esta mañana, este día de hoy, Señor, vamos a hablar un poco de tu palabra para honra y gloria de tu nombre, Señor. Porque tu palabra, Señor, es vida eterna. Sin esta palabra nosotros no somos nada sin esta palabra, Señor. Tu palabra es vida eterna, Señor Yeshua Yahweh. El Señor dijo, ¿por cuál camino vas? Dijo, ¿vas por el ancho o por el camino angosto? Porque hay dos caminos, dijo el Señor, hay un ancho y un angosto. Hay un camino limpio y aseado, y hay un camino angosto, lleno de espinas. Tú escoges, dijo el Señor, qué camino vas a elegir. Bendito sea el Señor que vive y permanece para siempre. El camino angosto es el camino lleno de espinas, el que lleva a la vida eterna, la salvación. Pero el camino ancho, limpio y aseado, ese va a la perdición, al infierno. Porque el que vaya por ese camino va para el infierno, camino ancho. Buscar el camino angosto, dijo el Señor, la puerta angosta, camino angosto. No sigáis por la puerta ancha, dijo el Señor, por el camino ancho, porque lleva a la perdición. Alabado sea Dios que vive y permanece para siempre en vuestro corazón. La sangre del Mesías tiene poder. Esta mañana, Señor, voy a hablar de tu palabra, a estudiar tu palabra para honra y gloria de tu nombre. En el libro de Job, capítulo 30. En el libro de Job, capítulo 30, para honra y gloria de tu nombre. En el libro de Job, capítulo 30. Para honra y gloria del Señor Yeshua Yahweh, que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. Libro de Job, capítulo 30, dice: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo habría desseñado. ¿Será que quiere decir diseñado? Yo habría diseñado poner con los perros de mi rebaño, porque para que habría yo necesitado la fuerza de su mano. Este es Job capítulo 30 en adelante. Versículo 3 dice: a causa de la pobreza y del hambre andaban solitarios, huían a la soledad, a la agua, o sea, al lugar temeroso, desolado y desierto. Huían al lugar temeroso y desolado, dice aquí la palabra del Señor en el libro de Job. Job capítulo 30 en adelante. No vamos a aumentar los versículos porque para estudiar bien la palabra vamos a estudiar el libro de Job capítulo 30 en adelante, para honra y gloria del Señor que vive y permanece para siempre. Job capítulo 30 versículo 4 en adelante. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse eran echados de entre las gentes, y todos les
gritaban como a ladrones, habitaban en las barrancas, como ladrones habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y entre las rocas. Versículo 7. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre fueron expulsados a latigazos de la tierra. Versículo 9. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. Este libro de Job lo estudié hace como un año, pero ahora lo estoy estudiando de nuevo para que este libro se quede en la mente también, porque en aquel día el que no tenga la palabra de Dios en la mente, el Señor pasará cuentas en aquel día, y el que no tenga la palabra del Señor en la mente será castigado con vara, dijo el Señor, con azotes. Por eso hay que estudiar la palabra del Señor para tenerla en la mente, porque estas Biblias en aquel día desaparecerán. Cuando ya se acerque el fin del mundo, estas Biblias van a desaparecer. Alabado sea Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a seguir estudiando aquí para honra y gloria de tu nombre, Señor. En las Escrituras, en el libro de Job, capítulo 30 en adelante. Versículo 10. Me abominan, se alejan de mí. Me abominan, se alejan de mí. Y no dejan de escupirme en la cara. Porque Dios desató mi cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A mano derecha se levantaron. A mano derecha se levanta el populacho, empujan mis pies. En mano, el populacho, dice, empujan mis pies y preparan contra mí sus caminos de perdición. Preparan contra mí sus caminos de perdición, dice. Versículo 13, y mi senda desbarataron de aprovechar y aprovecharon de mi quebrantamiento. Contra ellos no hubo ayuda. Contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por ancha brecha, revolviéndose en medio de la calamidad. Terrores se han vuelto contra mí. Terrores se han vuelto contra mí, dice. Estas palabras de Job, un poco dura para estudiarla, pero hay que estudiarla porque son libros que el Señor Yeshua Jesucristo dejó aquí en la Biblia. Hay que estudiar todos los libros del Señor, todos los que fueron profetas del Señor Yeshua, como Job, Isaías, Zacarías, Jacobo,
Juan el Bautista, Felipe, Andrés, Tomás, Bartolomé, Mateo, Zebedeo, Alfredo, Simón Pedro, aquí está todo en esta Biblia, todos los profetas que son del Señor Yeshua Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Hay que estudiar todos los libros de la Biblia porque hay algunos pastores que solo estudian algunos libros ahí que no es muy conveniente. Pero el verdadero libro que hay que estudiar es el San Mateo San Mateo en adelante, y San Lucas, y San Marcos, y San Juan, y Apocalipsis. Esos son los libros más importantes que hay que estudiar en la Biblia. Y el libro de Job, Daniel. Todos estos libros son importantes estudiarlos en la palabra porque uno se da cuenta de los libros como el Señor mandaba a los profetas a predicar la palabra. Bendito sea Dios que vive y permanece para siempre. Porque este libro de Job es muy importante estudiarlo porque vamos a seguir estudiando aquí para honra y gloria del Señor. Todos estos libros son importantes estudiarlos porque el Señor dejó esta palabra para que la estudien. Pero aquel que le pone más a la palabra de Dios, a la Biblia, o le quita, ese tendrá su recompensa en aquel día. Y también se quemará en las llamas de fuego. No solo se perderá, se quemará en las llamas de fuego. Es un fuego consumidor que nunca se apagará. Bendito sea el Señor que vive y permanece para siempre. Job capítulo 30, versículo 14 dice: vinieron como por ancha brecha, revolviéndose en medio de la calamidad. Terrores se han vuelto contra mí. Persiguen como el viento mi honor, y mi prosperidad se ha disipado como nube. Versículo 16. Ahora mi alma se derrama en mí. Día de aflicción se apodera de mí. Día de aflicción se apodera de mí. La noche taladra mis huesos. La noche taladra mis huesos. Y los dolores que me roen, y los dolores que me pegan, dice, no reposan. Job capítulo 30, versículo 18. Con la gran fuerza de mi enfermedad, mis vestiduras se deforman, me aprietan como el cuello de mi túnica. Versículo 19. Me ha derribado en el dolor, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Me ha derribado en el dolor, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Me ha derribado en el dolor, dice, y soy como el polvo en la ceniza. Esto quiere decir que el Señor le mandó pruebas a Job para ver si renegaba él.
Porque el Señor le manda pruebas a uno para que ver si reniega. Y si reniega es que no soportó la prueba. Eso quiere decir aquí. Hay que seguir adelante en el Señor y soportar las pruebas que Él le mande. O las pruebas que hay aquí en la tierra hay que soportarlas. A veces las pruebas se las pone el Señor Yeshua Yahweh. Y a veces el malo también está metido ahí. Que quiere devorar al cristiano. La cizaña quiere devorar al cristiano a veces. Pero hay que estar con la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo Yeshua tiene poder. La sangre de Jesús de Nazaret tiene poder. Vamos a seguir estudiando aquí en el libro de Job, capítulo 30 en adelante. Al versículo 20. Clamo a ti y no me respondes. Me presento y no me atiendes. Clamo a ti y no me respondes. Me presento a ti y no me atiendes, dice. Versículo 21. Te has vuelto cruel para conmigo. Te has vuelto cruel para conmigo, dice aquí. Con el poder de tu mano me persigues. Me levantas y me haces cabalgar sobre el viento. Y disuelves mi sustentación. Y disuelves mi sustentación. Porque yo sé que me consumes a la muerte. Porque yo sé que me consumes a la muerte, dice aquí. Bendito sea Dios que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. La sangre del Mesías tiene poder. Este libro de Job es un poco duro para estudiarlo, pero ahí vamos adelante porque hay que estudiar la palabra del Señor. Para ser salvo, dijo el Señor, hay que estudiar mi palabra. Y el que ignore mi palabra, yo también lo ignoraré, dijo el Señor. El que me ignore a mí, yo también lo ignoraré. El que se olvide de mí, yo también me olvidaré de él, dijo el Señor. Y el que me confiese delante de los hombres, dijo el Señor, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Alabado sea Dios que vive y permanece para siempre. Porque el Señor Yeshua Yahweh Jesucristo, Jesús de Nazaret, vino a predicar la palabra para que nosotros buscáramos de Él. Para que nosotros no fuéramos ignorantes, novatos. Él dejó esta palabra para que nosotros lo sirviéramos. Por medio de esta palabra, para que nosotros lo buscáramos a Él. Bendito sea Dios que vive y permanece para siempre. Y el que no estudie la palabra del Señor, ni se arrepienta de sus pecados, persevere hasta el fin, no será salvo. Aunque el Señor dijo, aquel que cree en mí, será salvo, dice. O aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Pero hay que arrepentirse y bautizarse y servirle solo a Él. Pero hay pastores que están en las palabras del Señor y están en el mundo. Tienen una pata en la palabra del Señor y otra pata en el mundo. Están entre medio del mundo y están entre el medio del pecado y entre medio de la palabra del Señor. Porque no quieren dejar al mundo, no quieren dejar el pecado, quieren estar en el pecado y quieren estar en la palabra del Señor.
Pero esos son los que el Señor castigará en aquel día. Los mandará por el camino limpio a la perdición. Pero el camino angosto es el de salvación. Hay que seguir por el camino angosto, porque si va por el camino ancho, se va a perder. Va a perder su alma. Y lo espera un fuego consumidor más adelante. Bendito sea Dios. La sangre del Mesías tiene poder. Job capítulo 30, versículo 24. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Mas no contra el sepulcro. Voy a repetir este versículo, versículo 24. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. No clamará a los sepultados. No clamará a los sepultados cuando él los quebrante. No clamará a los sepultados cuando él los quebrante. Versículo 25. No he llorado yo por el afligido. No he llorado yo por el afligido. No he llorado yo por el afligido, dice aquí. Vamos a seguir estudiando aquí por la honra y gloria del Señor. No he llorado yo por el afligido, y mi alma no se entristeció por el menesteroso, y mi alma no se entristeció por el menesteroso, y mi alma no se entristeció por el menesteroso. Versículo 6. Cuando esperaba yo el bien, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Cuando yo esperaba el bien, vino el mal, y cuando yo esperaba la luz, vino la oscuridad, dice aquí. Eso quiere decir que los que están en el pecado están en la oscuridad, y los que están en la luz, esos están con el Señor Yeshua Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Hay que estar en la luz, no en la oscuridad, porque la oscuridad es... Los que están en la oscuridad están perdidos, porque están en el mundo lleno de pecado. Pero los que están en la luz, los que estamos en la luz, eso estamos con el Señor Yeshua, Yahweh, Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Mesías, la roca de poder. Job capítulo 30, Job capítulo 30, versículo 26. Y cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Versículo 27. Mis entrañas hierven y no reposan, día de aflicción me han sobrevenido. Días de aflicción me han sobrevenido, dice aquí. Este es el libro de Job, capítulo 25, capítulo 30, versículo 25 en adelante. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba yo la luz, vino la oscuridad.
Mis entrañas hierven y no reposan. Día de aflicción me han sobrevenido. Versículo 28. En duelo ando y no por el sol. En duelo ando y no por el sol. Me he levantado en la congregación y he clamado. Versículo 29. He venido a ser hermano de los chacales y compañero de los avestruces. Mis pies, versículo 30. Job capítulo 30, versículo 30. Mi piel está ennegrecida sobre mí. Mi piel está ennegrecida sobre mí. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, por permitirme leer tu palabra esta mañana. Tu palabra, Señor, es vida eterna. Sin esta palabra, Señor, no valemos nada, Padre. Sin esta palabra no somos nada, Señor Yeshua Yahweh. Tú eres mi roca de poder, mi salvación, mi vida eterna. La sangre del Mesías tiene poder. La sangre del Mesías tiene poder. Gracias, Señor, por un día más de vida que me da, Padre. Tu palabra es buena y maravillosa, Señor. Tu palabra es única, Señor. Este libro de Job es bueno. Aquí dice cómo el Señor le mandó pruebas a Job. Y Job soportó todas las pruebas que el Señor Yeshua Yahweh le mandó. Porque hay que soportar las pruebas uno. Porque si no soporta las pruebas, entonces el Señor se enoja con uno. El que está bien centrado con la palabra del Señor, hay que soportar las pruebas. Pero el Señor dijo, bienaventurado aquel que no haya pruebas en mí. El Señor dijo, bienaventurado aquel que no encuentre pruebas en mí, o que no haya tropiezos en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezos en mí, dijo el Señor. Pero hay de aquel por qué viene el tropiezo. El Señor dijo, bienaventurado el que no haya tropiezos en mí. Pero hay de aquel por qué viene el tropiezo, dijo el Señor. Así es que Job soportó todas las pruebas que el Señor Yeshua Jesucristo le mandó, Jesús de Nazaret. Job soportó todas las pruebas que Él le mandó. Porque Job era un hombre limpio, entregado al Señor Yeshua Jesucristo, Jesús de Nazaret. Pero ahora los pastores tienen un pie en el mundo y el otro pie está en el Señor Yeshua Jesucristo. Tienen un pie en el mundo y otro pie en la palabra del Señor. Esos son lobos rapaces, son hombres vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y Job no. Job estaba entregado en el Señor Yeshua. Él soportó todos los tropiezos que le vinieron en la vida. Pero hay de aquel por qué viene el tropiezo, dijo el Señor. Job soportó todas las pruebas que le vinieron.
soportó las pruebas grandes que le vinieron a Job. Bienaventurado, dijo el Señor, aquel que no haya tropiezos en mí. Pero hay de aquel por qué viene el tropiezo, dijo el Señor. Bendito sea Dios que vive y permanece para siempre. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por un día más de vida que me da. Tu palabra, Señor, es vida eterna. Sin esta palabra nosotros no valemos nada. Sin esta palabra estamos perdidos nosotros. Gracias Señor, tú eres bueno, maravilloso, fiel y perfecto. La sangre del Mesías tiene poder.